los tiempos de Noé. Esta es la segunda parte. Van a ser varias conferencias. La primera parte la compartí en el servicio hace algunas 2 horas. Pueden ustedes conseguir la conferencia, pero yo se las recomiendo porque la Biblia nos muestra, como lo vamos a ver a continuación, que Jesucristo comparó una generación del pasado para ilustrarnos que las características de esta generación iban a ser las mismas, se iban a repetir en la generación antes de que Él regresara. Y si nosotros creemos que nosotros estamos formando parte de esta tal vez última generación antes de que Cristo venga, sería bueno regresar al Génesis para investigar y profundizar de una forma exhaustiva qué dice la Biblia de los tiempos de Noé. Porque de esta manera podemos ahora comparar los tiempos de Noé con los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a encontrar un paralelismo asombroso que nos va a ayudar a despertar a muchos. Y a muchos de ustedes los va a sacudir para darse cuenta que el tiempo es corto. Que tenemos ya el tiempo contado. Solamente una breve profecía que está escrita que antes de que Cristo viniera, la luna se pondría en sangre y el sol en tinieblas. Y la NASA acaba de corroborar que en el 2014, en abril de 2014, va a haber un fenómeno que se llama las 4 lunas de sangre, que se presentó en 1492 por primera vez cuando Colón descubrió América. La segunda vez que se presentó fue en 1967, en la guerra de los 6 días de Israel contra las naciones árabes. Y esta es la tercera vez. Y entre el 2014 y el 2015 van a haber fenómenos meteorológicos que jamás habíamos visto cosmológicamente en la historia. Vamos a ser testigos, como dijo Cristo, verán señales en el cielo. Estamos entrando en un mundo donde ya no hay primavera, ya no hay verano, ya no hay otoño, ya no hay invierno. Donde ya llueve donde no debe llover, neva donde no debe de nevar, donde los tsunamis, fenómenos meteorológicos, tornados, terremotos, frío, calor, están completamente enloqueciendo la ecología del planeta Tierra. Y todas estas señales que están a nuestro alrededor, muy poca gente está atenta, porque cada quien vive ensimismado en su propia vida, en mis propios intereses, en mis propios beneficios, mi trabajo o mi dinero o mi casa. No me importa esto, mi tiempo libre lo uso para ver pornografía, para ver películas tontas, para ver videos tontos, para ver esto y el otro. No me interesa nada de lo que está pasando. Y así Cristo dijo en Mateo 24, 37 al 39, como en los días de Noé, comían, bebían y se daban en casamiento y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué cosa fue lo que no entendió la generación de Noé? Que no están entendiendo también en el siglo XXI en que estamos viviendo nosotros. Que no solo de pan vive el hombre. Que la vida no consiste solamente en trabajar o en estudiar o en tener una carrera y luchar por hacer dinero. Esas son cosas secundarias. Todos tenemos que estudiar, todos tenemos que trabajar, casas que mantener, educar, luchar por nuestro matrimonio, pero si tenemos en primer lugar a Dios. Y hasta que tú no entiendas que es cuando pones a Dios en la prioridad de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tu negocio, Él es el centro de todo lo que tú haces y todo tiene que girar alrededor de la cruz. Entonces es cuando Dios abre las puertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida. Bendiciones económicas, bendiciones físicas, bendiciones materiales, bendiciones espirituales. Y la mayor parte de la cristiandad actualmente padece problemas de depresión.
de ansiedad, de estrés, de frustración, cristianos enojados, divorcios al por mayor, embarazos por todos lados, madres solteras, violencia, secuestros, crímenes, el Medio Oriente a punto de estallar, provocando una tercera guerra mundial que, de acuerdo a la Biblia, va a ser en el Medio Oriente donde vamos a terminar la civilización antes de que Cristo venga. Entonces, todas estas situaciones nos muestran, ¿verdad?, que ya tenemos que despertar, que a lo mejor mañana no amaneces. A lo mejor ahorita saliendo aquí por la puerta esta te da una embolia, un ataque al corazón, te amachuca un camión ahí de esos grandotes que están pasando por ahí todos los días, o te subes al avión y se cae tu avión. Ninguno de los que estamos aquí estamos seguros que vamos a amanecer, ninguno. Nuestra vida pende de un hilo y tenemos que ya cobrar conciencia de tomar en serio a Dios, de despertar del letargo espiritual tal vez en que has estado mucho tiempo y cobrar conciencia que tenemos una sola vida, nada más, una sola vida. Es como una moneda que avientas al aire, ¿verdad? Y te das cuenta que si cae solo, cae el águila, va a determinar lo que tú hayas determinado en tu vida. Pero solamente puedes aventar esa moneda una sola vez en el aire, porque no nos da Dios dos vidas, más que en la otra vida, después de esta vida, en el cielo o en el infierno eternamente. Génesis 6 dice la Biblia que aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Lo primero que aquí descubrimos inmediatamente es que en los tiempos de Noé hubo una multiplicación, no suma ni resta, sino una multiplicación de los seres humanos. Se calcula que en tiempos de Cristo, hace 2000 años, el mundo tenía 1 millón de habitantes. Hasta 1860, hasta 1860 alcanzamos 2 millones de personas. De 1860 a 1960 éramos casi 4,000 millones de personas. De 1960 a los 90 subió casi a 6,000 millones de personas. Actualmente somos 7,000.2 millones de personas en el mundo. Nos hemos multiplicado en China ante la sobrepoblación. Hace 30 años el gobierno chino comunista determinó que no nacieran niñas. Y les prohíben en China a las parejas que si tienen niñas las maten o las ahoguen en una cubeta. Y eso ha provocado, ¿verdad?, un homosexualismo tremendo en China. Y ahora están lamentándose de esa medida, dizque para en la sabiduría humana detener la sobrepoblación. Entonces es interesante que la sobrepoblación es un fenómeno de nuestro siglo XX y XXI. Los hombres comenzaron a multiplicarse y dice la Biblia en el versículo 2, y encontramos en el versículo 2 a otro tipo de seres o de criaturas diferentes a la palabra hombres del versículo 1. Esto es muy importante. Les dije que íbamos a examinarlo con lupa. Aconteció que cuando comenzaron a multiplicarse los Adam, A-D-H-A-M, la palabra Adam es los hombres, la raza humana. Cuando comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, vean, hombres se multiplican y les nacen hijas. Y encontramos una tercera parte o clasificación de criaturas, los hijos de Dios. Los hombres no son los hijos de Dios, las hijas de los hombres no son los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos misteriosos hijos de Dios? En hebreo, Ben Elohim, con B grande, Ben Elohim, hijos de Dios. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, de los adámicos, eran hermosas, hicieron para aquí, vénganse para aquí mis nenas, aquí se chentan, ¿verdad? Acérquense con nosotros. Las tomaron como mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron
los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, fueron los valientes que desde la antigüedad eran varones de renombre. Es interesante recordar que Cristo lo dijo muy claramente, que se iba a repetir las mismas características antes de que Él viniera. Y leemos que hubo dos factores principalmente sobrenaturales en los tiempos de Noé. Número uno, la raza humana se comenzó a multiplicar y hubo en los tiempos de Noé la invasión de ángeles caídos que trataron de pervertir la genética de los seres humanos en aquellos tiempos de Noé. Existe actualmente una controversia tremenda en la teología acerca de la verdadera identidad de estos hijos de Dios, Ben Elohim. Y no hay más que dos corrientes entre todos los teólogos del mundo acerca de quiénes son estos hijos de Dios. Cuando venimos a la Biblia, santos de Dios, siempre vamos a encontrar, la mayor parte de las veces, dos corrientes. Por ejemplo, actualmente se conoce una corriente como la de los calvinistas, que proviene de las enseñanzas de un grande, es de mis héroes favoritos, Juan Calvino. Otra viene, ¿verdad?, de los arminianos, de Jacobo Arminio. Calvino enseñó la predestinación, Arminio que se pierde la salvación. Pero hay otra corriente de calvinistas que se llevó al extremo, que se llama hipercalvinismo, que enseña que Dios escogió a unos para el cielo y a otros para el infierno. Y cuando esa enseñanza la presentamos de que Dios escoge a unos para el cielo y otros para el infierno, entonces nos convierte a nosotros simplemente en títeres. O sea, si yo no tengo la voluntad ni la facultad de determinar y escoger cielo o infierno, ¿por qué se nos ofrece de esa manera? Escoge hoy a quien quieres servir. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que cualquiera que en él crea. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas. Si no hubiera libre albedrío y la voluntad humana, el juicio final sería un circo. Porque entonces Dios no tendría ninguna base, ya que fuimos determinados para el cielo o para el infierno. Ahora, aunque es verdad que existe la predestinación, dice Efesios 1, que fuimos predestinados para ser adoptados conforme al Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Antes de la predestinación, o Romanos 8:29, existe el preconocimiento de Dios. Si me van siguiendo con mucho cuidado. Entonces, Dios sabe y sabía quiénes se van a condenar. Dios sabe desde antes de que nazcas si te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno. Pero precisamente por el libre albedrío, si Judas, como un ejemplo, que estaba escrito que Judas iba a traicionar a Cristo, en el día del juicio, Judas le va a hablar a sus abogados para que lo defiendan y le van a decir: oye Dios, pero si tú le escogiste a Judas para que fuera el que traicionara a tu hijo, ¿cómo lo puedes condenar? Tú escogiste que se fuera al infierno para traicionar a tu hijo y salvar a la humanidad. Entonces Dios le va a contestar a Judas, ¿verdad? ¿Sabes una cosa, Judas? Yo sabía que tú ibas a traicionar a mi hijo, y como yo lo sabía con anticipación, escribí lo que tú ibas a hacer antes de que tú nacieras. Y Judas le va a contestar: ¿y por qué no lo impediste? Y le va a contestar Dios: porque si lo hubiera impedido, hubiera yo destruido la característica más grande que le otorgué a las criaturas que yo hice en el universo, el libre albedrío. Si yo hubiera intervenido para que tú no hicieras lo que tú estabas haciendo, entonces tú ya no eres libre, ya no eres un agente moral responsable de tus acciones. Ya tus acciones fueron determinadas por mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto que estoy compartiendo con ustedes, muchos de ustedes no lo entienden, y como dijo Dion Teofilito, ni lo entenderán. Y les voy a decir por qué. Escúchenme con mucha atención. Una de las condiciones para poder entender los pensamientos de Dios requiere, en primer lugar, que camines cerca de Él. Número 2, que tengas el conocimiento y la cercanía con Dios para poder discernir entre el bien y entre el mal. Y número 3, para que tú puedas vivir una vida recta delante de sus ojos. Entonces, mucha gente
quieres saber, ¿y por qué Dios creó al diablo? Y no entiendo la predestinación, y esto no se vale, y por aquí y por allá. ¿Sabes una cosa? Por eso les dije, como de un Teofilito, porque no quieres pagar el precio de caminar cerca con Dios. Dios no es un Dios como el genio de Aladino de la lámpara, que simplemente, yo quiero que me contestes esto y te va a contestar. Es como cuando a mí me mandan correos. Les voy a ser sincero, ahí me llegan correos. Hermano Alducin, ¿y por qué esto y esto y esto y esto? Fulano de tal firma, no le contesto. Oye, ni siquiera me manda a saludar. Oye, hermano, doy gracias, ¿verdad? Por la vida, por las conferencias, cómo está su familia, etcétera, etcétera. ¿Creen que de veras somos sirvientes? Somos sirvientes, pero no serviles. Entonces, si una persona me manda un correo, oiga, tengo este problema teológico y estamos orando por su familia, etcétera, etcétera. O sea, se acuerdan un poquito de ser humano y que somos seres humanos, les contestamos. Pero así es con Dios también. El otro día me puse a pensar eso. Oye, Dios, ¿y por qué esto y el otro? Y creen que Dios les va a contestar. Estás loco. ¿De cuál fumaste? Dios no es un Dios que solamente por enriquecer tu conocimiento e intelectualidad te va a contestar. Tienes que pagar el precio. Imagínate un estudiante de física matemáticas que te graduaste de la preparatoria y pasas a la facultad de físico-matemáticas. Oiga, maestro, estos logaritmos no lo entiendo. ¿Y ya sabes la raíz cuadrada? No, pues como dijo un Teofilito, ni entenderás tampoco los logaritmos, porque antes tienes que entender la raíz cuadrada, matemáticas, divisiones, álgebra, etcétera, etcétera. Entonces tú no puedes saltar al conocimiento de universidad cuando no has acabado la primaria y la secundaria. Ahora, ¿qué necesitas para conocer a Dios y la Biblia? Paciencia y humildad. Humildad y paciencia. Saber que el conocimiento que tienes es limitado y que necesitamos caminar. Todavía nos faltan muchos años adelante donde Dios, mientras más tinieblas salgan de tu cerebro, más luz va a entrar para comprender los pensamientos y los caminos de Dios. Muy bien, una de las interpretaciones, no solamente con la predestinación, con la gracia, la salvación, también aquí hay otro fenómeno dentro de la teología. Unos creen que estos matrimonios o esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran y se referían a unión de creyentes con no creyentes. Que se supone que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, del que sustituyó a este Abel cuando Caín mató a Abel, y que de la descendencia de Set y de la descendencia de Caín se juntaron creyentes, los descendientes de Set, no creyentes, la descendencia de Caín, se mezclaron y entonces, versículo 4 de Génesis 6, produjeron gigantes. Esto es un absurdo, no solamente teológicamente, sino también filosófica y también médicamente. Por más que un malo se case con una mala o una mala con un bueno, va a producir hombres de 4 o 5 metros de altura con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Por el amor de Dios, Virgen de la Macarena. Tampoco existe, ¿verdad?, ningún registro en la Biblia que Dios haya dado un mandamiento especial para que no se casaran los creyentes con los no creyentes antes de la ley mosaica. Y en vista de este silencio, ¿verdad?, es extraño que Dios haya visitado con un juicio tan severo a la humanidad como para destruir el mundo entero. Y finalmente, ¿cómo es posible que si fueron solamente seres humanos los que se juntaron en Génesis 6, cómo es posible que hayan producido gigantes o monstruos? Vuelvo a repetir, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y desde antes del diluvio, escúchenme, hasta David, por más de 1000 años, esta raza de gigantes habitó en la tierra, en nuestro planeta en el cual vivimos. Y estos gigantes fueron dados a conocer en la mitología griega como los titanes. Las pirámides de Egipto, a este momento, nadie puede entender, ningún ingeniero mecánico, ningún arqueólogo, antropólogo, cómo es posible que los seres humanos hace miles de años hayan puesto piedras de 10 toneladas, 15 toneladas, cortadas que parece que fueron con hojas Gillette, las piedras, así rebanadas como si fuera jamón, para que fueran ensambladas sin tener
ni un milímetro de vacío entre roca y roca, para que a través de más de 4,000 años de existencia, los fenómenos meteorológicos, la erosión, la lluvia, el granizo, no hayan podido romper la impermeabilización que cubren las torres de Giza, Keops, Kefren y Miserino en Egipto. Nadie lo entiende. Vete al Perú y vas a ver las pirámides de Machu Picchu, o Picchu, no me acuerdo cómo se dice. Machu Picchu. Bueno, ustedes son peruanos. Yo soy mexicano. Machu Picchu. Estas pirámides, estas construcciones, y yo tengo muchas ganas algún día, ¿verdad?, de ir al Perú y visitarlas. Es algo también que no es forma de comprenderlo humanamente. Impresionantes bloques de cientos de toneladas, calculadas, amontonadas, obeliscos, ¿verdad?, que también en Egipto grandísimos, para cómo los pudieron levantar, no tenían palanca, no tenían nada. Además, a cientos de kilómetros alrededor, ni siquiera existen este tipo de piedras. Llegamos a Chichén Itzá, para que no nos vayamos tan lejos, en el estado de Quintana Roo, en Yucatán. Las pirámides, no sé qué concepto tú tengas de las pirámides de Teotihuacán, pero particularmente la pirámide de Chichén Itzá. La palabra Chichén Itzá es la pirámide dedicada a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el dios o la serpiente emplumada. Y cuando el 21 o 22 de abril de cada año, el equinoccio de primavera, el sol comienza a salir, la base de la pirámide de Chichén Itzá es la cabeza de una serpiente. Y cuando el sol cae, exactamente cuando se inicia la primavera, el 21 de marzo, miles de personas van a Yucatán, y de turistas y de europeos y de africanos y de asiáticos, a ver este fenómeno. El sol comienza a caer exactamente a las 3 de la tarde por la pirámide y comienza a bajar como una serpiente con el sol hasta que embona con la cabeza de la base de la pirámide. Como si Satanás hubiera dejado su sello en esas pirámides. ¿Quién les reveló a los mayas, sin tener computadoras, sin tener telescopios ni calculadoras, que el año tenía 365 días y 0 y 0 segundos, etcétera, etcétera? ¿Quién les reveló el origen de todo el movimiento solar y de los días de la luna? ¿Quién les reveló a los mayas este conocimiento sin telescopios, sin calculadoras y sin computadoras? Es un conocimiento sobrenatural y la gente sigue, pues no chepo. Y los científicos siguen haciéndose bolas. Hasta ahorita siguen investigando qué es el triángulo famoso de las Bermudas, por qué desaparece. Y todos son teorías, hipótesis, cosas especulativas. Pues puede hacer esto, este fenómeno por acá, pero nadie ha podido resolver estos misterios de la humanidad. Y venimos a la Biblia y encontramos las respuestas. Estos gigantes de 4 o 5 metros de altura no solamente eran gigantes. La palabra gigantes, apúntalo, en el hebreo es la palabra nepilim, con PH intermedia. Nefilim se pronuncia. Y esta palabra viene de la palabra napal, que significa caerse. Entonces vamos a traducirlo. En aquel tiempo, Génesis 6:4, había seres caídos. Y los únicos antes del diluvio en caer, por eso se les llama los ángeles caídos, porque fueron las criaturas que cayeron antes que Adán y Eva, antes que la raza humana. Veamos en 2 de Samuel capítulo 21 esta verdad acerca de los gigantes. 2 de Samuel capítulo 21. Dice el versículo 18. Aquí vamos a descubrir que Goliat, el famoso gigante de casi 4 o 5 metros de estatura, con el cual peleó David. ¿Recuerdan en 1 Samuel 17 la batalla entre David y Goliat? No sé si recuerdan ustedes que cuando David, antes de leer esto, les doy estos antecedentes. Cuando David peleó contra Goliat, si ustedes fueron estudiantes cuidadosos de 1 Samuel 17,
David recogió 5 piedras. Recogió 5 piedras y las echó en su bolsa. Y cuando se enfrentó a David, a Goliat, puso una, ¡pum!, ¿verdad? Le da exactamente en el único punto, porque traía una armadura Goliat, los hombros, las piernas, una lanza, escudo, y el único punto vulnerable que tenía era la frente. De ahí en adelante se hicieron cascos así. No sé si los han visto, pero ya los griegos y los macedonios y los romanos comenzaron a hacer cascos así, precisamente de eso, ¿verdad? Porque se dejó aquí el punto, y ahí mismo le pegó la piedra a David. Ahora, lo interesante de esto es que el estudiante cuidadoso de las Escrituras no descuida ninguna palabra. No hay nada que el Espíritu Santo haya desperdiciado cuando estudiamos la Biblia. ¿Por qué escogió 5 piedras David? Y aquí descubrimos en 2 Samuel 21 que Goliat tenía 4 hermanos. Y el primero se llamaba Isbi-Benob, versículo 16. Abisaí en el 17, Sibecai en el 18, Elahán en el 19, Goliat Eteo, versículo 20. Hubo una guerra en Gat, donde había un hombre, escuchen, de grande estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, 24 por todos, y era descendiente ¿de quién? De los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro chiquilines eran descendientes de los gigantes en Gat, de donde era precisamente Goliat. Era de Gat. En otras palabras, cuando David recogió las 4 piedras, de una forma profética, el Espíritu Santo nos estaba mostrando que David no solamente podía enfrentarse a uno, sino aquí tengo también, échame a tus hermanitos también. Pero no aparecieron los hermanos, ¿verdad? Dice en México, le sacó al parche. Pero vemos estos fenómenos, ¿verdad?, que existieron antes del diluvio y después del diluvio. Y esta mezcla, ¿verdad?, eran hijos, se les llama hijos de Dios. Ahora, es interesante para reforzar esta teoría teológica, es interesante que la frase Ben Elohim, hijos de Dios, de la forma etimológica que estudia las raíces de las palabras, en todo el Antiguo Testamento, la frase hijos de Dios se usa nada más para los ángeles. Job, a los que quieran apuntar, 1:6, Job 2:1, Job 38:7, y vemos nosotros en Génesis 4 que se usa también para los seres caídos, para los ángeles caídos. Ahora, si queremos todavía reforzar más esta teoría, vayamos a Judas antes del libro de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis está la epístola de Judas, y vean ustedes lo que dice Judas acerca, porque no hay cosa más maravillosa que dejar que la Biblia hable por sí misma. Como decía Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, cuando abras la Biblia se defiende sola. Es como un león que le abre la jaula y ruge, ¿verdad? Y nadie soporta su rugido. Dice Judas, versículos 6 y 7. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nos detenemos aquí. Aquí está mencionándose que hubo una clase de ángeles que abandonaron su lugar, la habitación que Dios les asignó para que no bajaran a la tierra y que se quedaran ahí guardados. Estos ángeles se rebelaron y bajaron a la tierra, y dice la Biblia, abandonaron su casa, su morada, y estos ángeles Dios los castigó en prisiones eternas para el juicio del gran día. La pregunta es la siguiente: estos ángeles que menciona Judas cometieron un gran pecado. Estos ángeles, este castigo no es la caída de Satanás,
Porque fueron todos los ángeles, la tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12, los que Satanás arrastró cuando se rebeló contra Dios. Entonces todos deberían estar en cárceles y en prisiones eternas. Entonces, ¿qué fue lo que cometieron estos ángeles? Porque no todos los ángeles están prisioneros ahorita. Ahorita hay 4 atados, Apocalipsis 9, en el río Éufrates. Hay 4 ángeles atados, caídos, que están esperando la gran tribulación para ser desatados y matar a más de 1/4 parte de la humanidad. Entonces, ¿qué pecado cometieron estos ángeles? Que tuvo Dios que recurrir de apartarlos de todos y están ahorita confinados, o sea, están en una prisión federal. Andan muchos todavía, muchos ángeles, demonios sueltos, pero estos están prisioneros. ¿Qué pecado cometieron? Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles, de los que el versículo anterior está hablando. De la misma manera que los sodomitas, que eran homosexuales, los ángeles, dice la Biblia, fornicaron e ido en vicios contra natura. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos nosotros que ya es la misma Biblia la que nos dice, hubo un tiempo en la humanidad en la que ángeles caídos bajaron a la tierra y lo mismo que hicieron cuando un hombre tiene relaciones con un hombre, cuando una mujer tiene relaciones con una mujer, estas relaciones se llaman en la Biblia contra natura. Estás en contra de la naturaleza de Dios, de la creación de Dios. Dios creó los órganos reproductores sexuales del hombre, Dios creó los órganos reproductores de la mujer para que nos ensambláramos los dos de una forma santificada en el matrimonio y a través de esta unión colaboráramos con Dios para traer hijos al mundo y fuéramos bendecidos por Dios. Pero cuando este orden divino se rompe y en lugar de irse Pepe con Carmelita, se va Pepe con Jorge y Carmelita con Lupita, están violando el diseño de Dios. Y en ese momento Dios desde el cielo tiene que traer un juicio, como los Sodoma y como Gomorra. Regresamos al Génesis. Ahora nos preguntamos, en segundo lugar, ¿cuál fue el objetivo satánico en los tiempos de Noé? Para que Satanás haya planeado este ataque de pervertir la genética humana. Porque después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Dios dio una profecía en Génesis 3:15, que la semilla de la mujer iba a herir en la cabeza a la semilla de Satanás. Y aquí se está profetizando que la mujer, y vean ustedes mujeres, ¿por qué? Ahora lo entienden ustedes mujeres. ¿Por qué ustedes, las mujeres, por qué las mujeres a través de toda la historia humana han sido el objeto del odio del diablo? ¿Y qué es lo que hace el diablo? Para poder vengarse de las mujeres, usa a esposos nietos de Zapata. Usa a hombres endemoniados como machos para degradarte, para hacerte creer que no eres más grande que un hombre, que tú no tienes ningún propósito, que eres más débil, que tienes que someter a él a todas sus barbaridades y barbajanerías que él hace. Y las mujeres, lo vemos en el Medio Oriente, árabes, judíos, por todos lados, ¿verdad? ¿Cómo tratan a las mujeres? Y llega Jesucristo y baja del cielo y viene a romper esta estructura satánica. Y entonces Jesucristo dice, ustedes los hombres, mis seguidores, amen a sus mujeres como yo los amé desde la cruz. Como Cristo nos amó, el hombre cristiano tiene que romper completamente de su vida ese patrón satánico de tratar a la esposa como una sirvienta, como un objeto, como una cubeta, como algo inservible, tómala y déjala.
Y cuando el hombre cristiano comienza a entender que a través del buen trato que le dé a su esposa determinará las bendiciones que Dios te va a dar en las próximas semanas y en los próximos meses y en los próximos años, entonces tú la tratarías como una reina. ¿Quién vino a romper ese patrón? Jesucristo. Jesucristo. Vino a levantar a las mujeres y a darles ese lugar que tienen como coherederas de la gracia junto con nosotros los varones. Y aunque delante de Dios ya no hay hombre ni mujer, hay funciones y oficios. Y Dios pone al hombre como el líder de la cabeza de su hogar y la mujer debajo de él. Dios pone al líder en la familia. Dios pone al hombre de líder en la iglesia. Hay de los hombres en la familia que no son líderes. Hay de los pastores que no son pastores y los líderes de la iglesia. Las maldiciones vienen por eso. Y hay de los gobernantes que no saben gobernar una nación, que o bajan al pueblo, y hay de las naciones cuando tienen mujeres gobernantes. Y esto de ninguna manera degrada a la mujer, porque no quiere decir que una mujer no tenga la capacidad, tienen hasta más capacidad que nosotros de gobernar. Desgraciadamente, no es el patrón de Dios. Y cuando Dios deja que una familia sea una mujer la que gobierne, es porque el hombre no está funcionando. Y alguien tiene que funcionar. Alguien tiene que sacar a la familia. Si en una iglesia no es el hombre, Dios pone a una mujer. Y por eso hay mujeres pastoras. No es la voluntad de Dios que haya mujeres pastoras. Dios permite que haya. Pero su voluntad es que el hombre tenga liderazgo. Y si no hay hombres gobernantes, es un síntoma de vergüenza en el liderazgo político de las naciones. ¿Dónde están los hombres? Dios levanta hasta piedras. Dijo, si no me alaban ustedes, hasta las piedras puedo hacer que me adoren. Entonces tenemos que entender todas estas cosas. ¿Y de dónde vienen las bendiciones a nuestra vida y las maldiciones? Vienen de ahí, de romper el patrón de Dios. Porque Cristo dijo, una tilde no pasará de esta ley hasta que todo esto se cumpla. Entonces tenemos que entender que las leyes de Dios están vigentes moralmente, porque son las que determinan la conducta del ser humano. Esta profecía de Génesis 3:15, Satanás supo, caray, de la mujer viene la semilla. Pues ¿qué hizo Satanás? Tratar antes de que en 1860 Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia, y antes de que en 1954 el doctor Crick norteamericano comenzara a descifrar el ácido desoxirribonucleico, o como se llama el ADN, disculpen si no lo dije bien, pero ahí se va. Hasta entonces el hombre comenzó a entender que en cada una de las billones de células que tiene el cuerpo humano hay un software. En los billones de células que tenemos, en cada célula hay un código genético escondido para reproducirnos otra vez como somos. Impresionante. Entonces, el diablo conoce la genética antes que nosotros. Recuerden al endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan el endemoniado gadareno? ¿Se parece a tu compadre? El endemoniado gadareno tenía una fuerza en los músculos. No era un pesista, ni ganó Mr. Universo. Era un hombre común y corriente cuya fuerza en los músculos estaba energetizada por demonios y podía romper las cadenas. Habitaba en los sepulcros. Sus ojos estaban como llamas de fuego, ¿verdad? Encendidos de odio. Tenía una mente completamente distorsionada. Cuando hablaba con una voz que no era la de él. Entonces la Biblia nos muestra que cuando los demonios entran a un ser humano, esto fue escrito hace 2000 años. Antes de Gregorio Mendel, antes de Crick, antes de la genética, la Biblia nos mostraba que estos demonios entran al ser humano y tienen control de las cuerdas vocales, tienen control de mi corazón, saben cómo meterse a las neuronas de mi cerebro y desconectarme alambres. Ellos saben cómo hacerlo. Ni los propios neurólogos han podido acabar de descifrar las profundidades de la mente y del cerebro humano. Los demonios pueden entrar y descomponerte tu vesícula biliar. Te pueden alterar tu sistema digestivo. Pueden entrar en la sangre, infectar tu sangre.
Tiene la capacidad de meterse a tus ojos y descomponerte los nervios ópticos de tus oídos, de tu lengua. Tiene el poder de poder controlarnos, meterse dentro de nosotros y controlar todas estas cosas. Entonces, imagínense el conocimiento que tiene Satanás de la genética. Entonces, Satanás sabía, si yo hago una mezcla híbrida entre los ángeles y las mujeres, pervierto la genética humana y el Mesías no nace. Fue un ataque, fue el primer ataque a la profecía de Génesis 3:15. Dios le reveló que el Mesías vendría a través de la semilla de Abraham. Y después de 400 años, cuando la descendencia de Abraham fue muy numerosa, ¿qué hizo el faraón? Matar a todos los niños. Moisés se escapó. ¿Por qué quiso Satanás usar al faraón? ¿Por qué hizo usar a los ángeles caídos? No le resultó con los ángeles caídos. Usó al faraón de Egipto para matar a todos los niños. Más tarde se reveló que vendría de David. Y Satanás ataca a David a través de su hijo Absalón. Más tarde los magos revelan que ha nacido el Mesías. Y el rey Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años porque él no sabía dónde estaba el Mesías, movido por Satanás para impedir que naciera la semilla prometida en Génesis 3:15. Entonces vemos este plan satánico que lo encontramos en Apocalipsis 12, el dragón enfrente de la mujer embarazada, esperando que naciera su hijo para poder devorarlo. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 12? La imagen que estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis. Entonces vemos que Satanás está impidiendo. Él sabe que el hijo que tú tienes, Dios lo va a usar. Dios sabe que la hija que tú tienes, Dios los va a usar. Y por eso Satanás, cuando un padre descuida a sus hijos espiritualmente, menores de edad, se viene contra ellos. Tú introduces a tu casa pornografía y le estás abriendo la puerta a los demonios por la chimenea de tu casa. Pásenle, siéntense aquí en la sala, métanse a la cuna de mi hijo, háganle lo que quieran. Porque somos los guardianes, los padres, dice 1 Corintios 7, si el padre es santificado, los hijos son santos. Ya que el hijo tenga 18 años de edad y que haga lo que haga, ¿verdad? Ese ya es problema de él. Yo ya estoy, mi hijito, ya te enseñé, ya tú darle cuentas a Dios. Ya si se vuelve drogadicto tu hijo, se va, ¿verdad? Acabamos con ellos. Pero tenemos que entender que mientras nuestros hijos son pequeños, la única protección que tienen son padres santos. Nada más. Y si un padre no es cristiano y la mujer es cristiana, dice 1 Corintios 7, por las oraciones de la mujer cristiana, Dios santifica a tus hijos y los protege del mal. Con uno solo que viva cerca de Dios. Ahora bien, para terminar con esta teoría de los ángeles caídos, hay una objeción. Ahora que recorrí Bogotá, Medellín, Barranquilla y casi 4 o 5 ciudades de Colombia, después de cada desayuno, miles de personas vinieron, gracias a Dios. Les di la oportunidad y le dije a los que organizaron, déjenme contestar preguntas. Porque el pueblo de Dios está lleno de preguntas, de tanta herejía y tanta barbaridad que se está introduciendo en las iglesias. Me encontré iglesias que dicen que está lloviendo oro del cielo y diamantes, y que se apareció Santa Catarina en el baño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una de las preguntas que me hicieron, oiga, ¿usted cree que fueron ángeles los que se mezclaron con los seres humanos? Sí, claro. Y entonces la única objeción que tienen es Mateo 22:30, donde Cristo dijo que en la otra vida seríamos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Pero si nosotros leemos Mateo 22:30 con microscopio, vamos a entender que es una mala hermenéutica. O sea, es impresionante cómo podemos sacar de un versículo o de 2 versículos toda una doctrina. Y si Jesús hubiera dicho, fíjense con cuidado, si Jesús hubiera dicho en la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios, y ahí Cristo se hubiera detenido, la objeción sería válida. Si hubiera dicho como los ángeles de Dios, pero dice como los ángeles que están
O sea, los ángeles que están en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Por eso precisamente mantuvieron ellos y no había necesidad de que se reproduzcan los ángeles. Pero los ángeles caídos de alguna forma, ¿verdad? Tienen el potencial, aunque no creo yo que haya habido una unión como un hombre y una mujer sexual entre un ángel y una mujer, tienen el potencial de pervertir y alterar la genética humana. Entonces hubo una perversión de la genética. ¿Cómo hizo Satanás? Lo mismo que lo sigue haciendo. Cruza un caballo con una burra. ¿Qué sale? ¿Un chivo? Sale una mula. Ahora trata de cruzar la mula y ya no lo vas a poder porque es híbrida. ¿Por qué? Porque violó las leyes del Génesis. Cada cosa tiene que reproducirse según su especie. Si no según su especie, es contra natura. Las relaciones homosexuales son contra natura. Las bisexuales son contra natura. Con los animales son contra natura. Todo aquello que era contra la naturaleza que Dios estableció como creación, viola las leyes de Dios y atraemos el juicio sobre nuestras vidas. Entonces, cayeron de su posición estos ángeles, fueron arrojados a la tierra y se mezclaron. ¿Cómo fue esta mezcla, verdad? La Biblia no nos los revela, pero queda en claro, los demonios y los ángeles pueden alterar la genética humana. Y lo comprobamos, si se va a repetir antes de que Cristo venga, y va a haber otra vez una perversión genética antes de que Cristo venga. Qué interesante que en los últimos 25 años se comenzó a mencionar la clonación. Con el primer experimento con la famosa borreguita Dolly, que clonaron en Inglaterra. Y ahora hay miles de laboratorios clandestinos en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Suiza, haciendo experimentos clandestinos, tratando de mezclar una especie con otra especie. Ahorita se habla que están tratando de crear una especie subhumana. O sea, si los perros tienen el mejor olfato que hay, al grado que los usan en las fronteras para detectar marihuana y drogas, podemos sacar de alguna cosa el olfato de un perro, el radar de un murciélago. Los gatos dicen que ven el mundo sobrenatural, invisible, que nosotros no vemos. Las águilas ven de 6 kilómetros. Entonces dicen muchos doctores y médicos locos, ¿verdad? Como Mengele, el doctor de Hitler. Si nosotros podemos sacar de alguna forma un gen del águila y otro del perro, y que un hombre tenga un olfato sobrenatural, una vista sobrenatural, y podamos crear una nueva especie, mezclando varias especies, podemos crear una super raza. Si les parece a ustedes esto una marihuanada, quiero decirles a ustedes que fue el sueño de Adolfo Hitler. Una super raza aria, y mandó matar a todos los que no fueran güeros ni con ojos azules. Homosexuales, negros, comenzando con los judíos. Ha sido el sueño. ¿Quién lo expuso y lo propuso por primera vez? Friedrich Nietzsche, el ateo más grande del siglo pasado, que influyó el nazismo y que dijo que Dios estaba muerto. El ateo que dijo que Dios estaba muerto murió como homosexual y en un manicomio antes de morir. Entonces, ¿qué es lo que el mundo de las tinieblas está tratando de hacer? Rompan las leyes de Dios. Rompamos el diseño de Dios. Ustedes son dioses. Independícense. Somos autónomos. No necesitamos tus leyes, Señor. Y puedes tú hacer tus propias leyes y podemos nosotros ser dioses. Y esta mentira se la ha tragado la raza humana. Y estamos al punto de nuestra propia autodestrucción. Para terminar, podemos decir que los tiempos de Noé se caracterizaron por estas 9 cosas especiales. Número 1, multiplicación de la raza humana. 2, la paciencia de Dios, que llegó al extremo. 3, Dios envió mensajeros para advertir a Enoc. Lo vamos a ver después, a Noé. 4, el Espíritu Santo intervino en los tiempos de Noé para detenerlos. 5, solo 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras se salvaron del diluvio. Todos los seres humanos fueron destruidos. 6, Enoc es arrebatado, Génesis 5:21, milagrosamente como un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Ahora en estos viajes he descubierto que mucha gente enseña que el arrebatamiento ya no existe.
Y el mismo Antiguo Testamento nos muestra que en los tiempos que Cristo comparó con los que antes de su venida, hubo un arrebatamiento. Dios sacó a un hombre llamado Enoc, que caminó con Dios milagrosamente sin morir al cielo. Número 8, la perversión de la genética humana. 9, el juicio de un diluvio. Y 9, Noé y su familia son preservados milagrosamente. Y quiero concluir leyéndoles a ustedes estos versículos del capítulo 21 del libro de Lucas, versículo 34. Miren ustedes también por ustedes mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre ustedes aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velen en todo tiempo, orando porque sean tenidos por dignos. Oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar y no ser arrastrados con todos los demás. De escapar de todas estas cosas que vendrán y que ya están a nuestro alrededor, hermanos en Cristo. De todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta es la actitud que ante estas profecías y estas advertencias tan solemnes de Dios, donde estamos en un mundo que está a punto de ser destruido y donde la naturaleza se ha vuelto nuestro enemigo, como la naturaleza se volvió enemiga de esa generación de los tiempos de Noé. Ahora las nevadas, los huracanes, los tsunamis, los cambios de estación, el cambio climatológico, los fenómenos del Niño, derritiéndose los polos en el polo norte, en el polo sur, perdiéndose la capa de ozono. Todo esto es la naturaleza. Este mundo se está volviendo nuestro enemigo. Y nuestro planeta está con bronconeumonía, con una enfermedad terminal. El planeta Tierra le queda muy poco tiempo y no le echemos la culpa a Dios. Nuestros pecados han hecho que los juicios caigan sobre nosotros. Y nosotros somos la luz del mundo. Alumbra en tu casa, alumbra en tu escuela, alumbra en tu trabajo, alumbra en tu familia, para que Dios te salve como a Noé y su familia, y salve a tus hijos de los juicios que vienen sobre esta vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por inspirarnos para poder compartir esta serie, Los tiempos de Noé, donde vamos cuidadosamente, capítulo por capítulo, a ir estudiando y aprendiendo, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que nosotros aprendamos a no repetir los mismos pecados con los cuales fueron condenados nuestros ancestros. Tú eres un Dios santo y tú nos dices: si me invocan por Padre, recuerden que no hago acepción de personas. Anden con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Saben ustedes que antes que yo venga, se levantarán miles de falsos profetas, de falsos predicadores, de falsos apóstoles que se autonombran ellos mismos apóstoles y no lo son? No se espanten, no se desanimen. Se los digo con anticipación, para que cuando esto suceda, al contrario, levanten sus rostros, porque su redención se acerca. Jesús viene por nosotros. Y tu esposa te dice: ven Jesús, ven Jesús. Y el Espíritu sigue invitando los que tengan sed: vengan y beban. Beban gratuitamente de esta agua de la vida que la palabra de Dios les ofrece a través del Espíritu de Dios. Si tú en esta mañana eres una persona, los que nos ven por televisión también, que no tienes a Cristo, que en tu corazón hay una vaciedad profunda, no tienes brújula en tu vida para vivir,
Las decisiones que tomas van de mal en peor. ¿Por qué no invitas a Dios a tu vida esta mañana, diciéndole estas palabras con todo tu corazón? Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo con su sangre pagó por mis pecados. Señor Jesucristo, te invito a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y lávame de mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y te pido que me des el poder en tu Espíritu Santo que entra a mi vida en este momento para vivir para ti, para ser tu portavoz, para hablar de tu muerte en la cruz, para llamar a mi familia al arrepentimiento, a mis amigos, a mis amigas, porque el mundo está a punto de acabarse y esa es la misión que me has encargado. Para tu gloria, Señor Jesucristo. Amén.